papás y voy a darle tiempo a Asa que elige a los papás. A todos los papás que están aquí. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Isaías 40. Hicimos lectura. Hola, hola. Y si tienen esta o un separador o algo, si traen Biblia física, pónganlo en Lucas, el separador. ¿No? Entonces vamos a abrir en Isaías y el separador lo ponemos en Lucas. No sé si se han dado cuenta, pero en la Biblia sí hay papás. Sí se habla de papás, pero no hay textos tan simbólicos del Día del Padre como el Día de la Madre o el Día del Niño. El Día de la Madre, pues se habla de María, se habla... Tampoco hay tantos, ¿verdad? No, o sea, en Proverbios hay, pero o sea, textos que todo mundo sepa. Cuando se habla del Día del Niño, ¿qué texto vamos a usar? Dejar a los niños venir a mí. Exactamente, ¿no? Y del Día de la Madre, ¿qué textos son los que más se usan? Mujer virtuosa, ¿quién la hallara? Sí, es cierto. ¿Y del Día del Padre? No me estoy justificando de que no hice un sermón, no, pero sí está, o sea, no tenemos como, no se nos viene rápido a la mente un texto que sea repetitivo, un texto lema que siempre se trabaje en el Día del Padre, que sepamos que hoy, por ejemplo, en las iglesias, como están festejando el Día del Padre, estén predicando sobre ese texto. Pero vamos a trabajar un poquito la parábola del hijo pródigo, donde hay una figura de un padre. Y bueno, en la Biblia obviamente que vemos una figura de un padre, que es Dios. Vemos también la figura de un padre con los patriarcas, Abraham, con Isaac, con Jacob. Vemos la figura de un padre con José, un padre bastante invisible por ahí, ¿no? El personaje con el que trabajó toda la cuestión del nacimiento fue con María, más que nada, ¿no? José también tiene, pero el texto nos habla más de María. Se trabaja más escenas con María, ¿no? Pero este texto de Isaías, aquí de hecho en la Biblia viene como título Jehová consuela a Sión. ¿Isaías qué? Isaías 40, perdón si no dije el capítulo. Isaías 40. Y viene hablando de un tiempo, está hablando de tiempo como profeta después del exilio, ¿no? Está arrojando esperanza después de la situación tan difícil que estaban viviendo en el exilio, después de una situación en crisis. Y creo muy importante decir que estamos en un tiempo de crisis de paternidades. Hay muchos papás que no se hacen responsables. Hay muchos papás que abandonan. Hay muchos papás que en pleno siglo XXI, cada vez en una sociedad, es más grande las familias que surgen sin papá, sin una figura paterna. Estamos hablando también de una crisis, no como el exilio, tal vez, pero hay una crisis, ¿no? Y en ese momento es cuando Isaías dice estas palabras. Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Para esto he preparado un pequeño acróstico. ¿Qué es un acróstico, vos? Vos. Marco. ¿Un acróstico? ¿Sí saben qué es un acróstico? Que con una palabra. Fuerte, Raúl. No, exactamente, con una palabra la pones en vertical y vas armando, ¿no? Palabras. Entonces puse papá, ¿no? Y como dos letras se repiten, repetí las dos, no. Puse 4 características del papá, 4 principios de papá, de la paternidad. Porque también creo que es un tiempo de reconocer los padres que tenemos hoy aquí,
Pero también pensar y reflexionar en torno a la situación tan difícil que estamos viendo como familias, aquí en nuestro país y en el mundo. Yo creo que es una crisis mundial lo que estamos viendo como familias, ¿no? Cada vez son menos las familias que emergen con una figura paterna y una figura materna. Y Dios nos dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. El profeta Isaías le está diciendo al pueblo, correrán y no se cansarán. La P de papá es de perseverancia. Y se dan cuenta, Isaías todavía no termina aquí, ¿no? Todavía le quedan más. El pueblo todavía seguía sufriendo bastante. Está viviendo un tiempo de crisis. Isaías les dice, en medio de toda esa crisis, va a haber un momento donde esto se va a hacer cumplir, ¿no? Tú que estás esperando en Jehová, tendrás nuevas fuerzas, levantarás alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Eso nos habla de perseverancia, ¿no? De perseverar. Muchas de las personas que han dejado la paternidad de un lado es porque no perseveran. Porque no estamos acostumbrados a comprometernos. Y en este momento reconocemos a los padres que han perseverado, ¿no? Es el Día del Padre. Y el Día de la Madre también reconocemos a las mujeres que siempre hablamos del Día de la Madre, pero yo no sé por qué saqué. Sé que el Día del Padre casi nadie lo toca, entonces. Pero el padre tiene que perseverar, ¿no? Si hay crisis económica, tiene que perseverar, ¿no? Si está la situación difícil, si está la cuestión complicada, tiene que perseverar. Luego, la A. P de perseverancia, A de audaz. ¿Qué es audaz vos? No, cierto, vos, ¿para qué te sientas enfrente vos? ¿No? Dice San Gogle, audaz es alguien capaz de emprender acciones poco comunes sin temor a las dificultades o el riesgo. ¿Alguna vez, papás, han sentido que este mes no va a alcanzar el dinero? Todos los meses. ¿Todos los meses? Sí pasa, ¿no? Pero el papá continúa, ¿no? Sigue activo, sigue buscando de dónde sacar, porque sabe que tiene que salir, ¿no? Lo que ahorita nosotros vemos, como, está muy fácil. Y Alejandra y yo, bueno, sí creo que sí saben, pero nos acabamos de casar en septiembre. Y yo lo primero que hice el primer mes, cuando nos tocó pagar todo a nosotros, le agradecí a mi papá, le marqué a mi papá, le dije, ¿cómo le hiciste para pagar a todos? ¿No? Para mantenerme tanto tiempo. Y eso que no tenemos hijos, más que Marco. ¿Cierto? No. No tenemos hijos, ¿no? Y no entiendo cómo le hacen los papás, pero los papás siempre están ahí. Son personas audaces, comprometidas, ¿no? Que se levantan con nuevas fuerzas, que quién sabe de dónde, pero sacan nuevas fuerzas. Y seguramente ustedes dicen, no, hay veces que yo ya no tengo fuerzas. Pero lo que nosotros vemos es que sacan nuevas fuerzas. Se levantan aún a pesar del desánimo, se levantan aún a pesar de la situación tan difícil que tengamos. También la P de proactivos. Proactivos. Perseverancia, audaces y proactivos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si se dan cuenta, el texto nos está hablando de que el pueblo está activo, ¿no? No es una promesa de tú tranquilo, no va a pasar nada, no hagas nada, ¿no? Yo te voy a cuidar. No, les invita a hacer un compromiso de corran, caminen. No se van a cansar, no se van a fatigar. No. Hay un compromiso de actividad por parte. Y los papás así son. Aún y cuando piensan que todos los meses no va a alcanzar, ellos continúan. Ellos siguen. Y la última de las 4 letras es arraigados, que es aquí donde me quiero concentrar. Vámonos a Lucas 15, 11, 32. Lucas 15, 11, 32. Es una figura paternal radical, ¿no? Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, 15, 2.
15, 12, perdón. Sí, 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned una niña en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Perseverancia, audacia, proactivos y arraigados. ¿Cómo empieza el texto que leíamos de Isaías? Los que esperan en Jehová. Y esto habla de un fiel compromiso radical al modelo de Dios, al modelo paternal de Dios. Y si se dan cuenta, este es un texto que a lo mejor ya lo habíamos escuchado, pero es bastante radical lo que se nos presenta aquí. En esta sociedad, en este contexto, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran dado nuestra herencia y nos lo hubieran malgastado? Piensen qué hubiéramos recibido como respuesta, o qué respuesta hubiéramos dado si nosotros hubiéramos sido los papás. Comúnmente es: al que obra mal, le va mal, y al que obra bien, le va bien, ¿no? Vivimos bajo un concepto de retribución, y que a tanto daño ha hecho a la iglesia, que entendiéndose en la teología de la prosperidad también, ¿no? Si tú das más, Dios te va a dar más, ¿no? ¿Y cuánta gente se ha quedado en bancarrota por eso? Sin embargo, aquí Jesús muestra algo totalmente diferente a contar esta parábola. Un modelo paternal bastante diferente. Un modelo paternal que es capaz de entender la situación. Un modelo paternal que es movido por la misericordia. Un modelo paternal que entiende todo. No lo acepta, ¿no? Porque tampoco estoy diciendo que Jesús acepta todo y que se vayan y despilfarren. No, pero es capaz de perdonar. Es capaz de reconciliar. Es capaz de atender. Y creo que también nosotros como hijos, pues, celebramos el Día del Padre. Ahorita la hermana, que ya salió, la voy a echar de cabeza, pero se salió, decía, ¿no? Festejamos el Día del Padre, pues tenemos a Dios como Padre. Sin embargo, creo que a veces nos sentimos que no merecemos su amor, a veces, como el hijo que despilfarró, pero también luego nos pasamos como el otro hijo, ¿no? Con nuestros hermanos. Es que ¿por qué le das? ¿Por qué todo? ¿Por qué lo consientes tanto? ¿No? Y sí, te acordaste de tu hija, ¿verdad? ¿No? Y no entendemos. Sin embargo, aquí hay un modelo de un padre que ama incondicionalmente, que se entrega. Y bajo ese contexto es que estamos nosotros llamados a ser hijos de Dios. En ese contexto, con ese padre. Y creo que es bastante radical y bastante complejo. Yo creo que aquí todos hay secretos que solo
nuestras mamás o nuestros papás saben. ¿Sí? ¿Estamos? Hay cosas que pues cometiste en tu adolescencia, juventud, que solamente a lo mejor tu mamá y tu papá saben. Digo, hay otras que no. Y aún así te siguen amando, ¿no? Y aún así te siguen teniendo en casa. Y aún así siguen apoyándote aún y cuando la regaste. Y termino contando esto. Hay un hermano de otra iglesia que tiene 3 hijos. No estoy diciendo que los hijos sean como despilfarrados, pero tiene 3 hijos. El hermano tenía un carro y le prestó su carro a su hijo. ¿Y qué pasó? Lo chocó, ¿no? Pérdida total. Después el hermano, pues ya toda la gente le decía, no, pues no se lo preste, hermano, pues ya sabe cómo son los hijos, plena adolescencia. Es como Ruth, ¿no? Cierto, no. O sea, plena adolescencia, no se comprometen, ya saben, a veces estigma que se tiene sobre los jóvenes, ¿no? Que irresponsables, bla, 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 bla. Y el hermano, no, pues le voy a seguir prestando, ¿no? Le presta el carro al otro hijo, se compra un carro ya más nuevo, un 2017 ya nuevo, y se lo roban a punta de pistola. Afuera de su casa, el hermano dice que él vio, ¿no? También pues llegó noche, se lo roban, pérdida total, recupera la deuda, no recupera nada de dinero, pero lo que le faltaba de pagar, ya no lo pagó por el seguro. Se compra otro carro, ¿no? Y ese sí, ya estamos hablando de hace 3 meses. Y su hijo tiene otro carro. Y me acuerdo que de hecho se compra ese carro y al otro día todos veíamos al hijo con el carro, ¿no? Y entonces, ¿por qué le quitas el carro a tu papá si tú ya tienes carro, no? Le dice, es que el mío se descompuso. Y el papá lo compró y al día siguiente se lo dio al hijo una semana, ¿no? Complejo de entender porque tú dirías, oye, pues no, ¿para qué? ¿Y qué pasó hace una semana, 2 semanas? 2 semanas, choca el hijo y pérdida total. 3 carros. Cuidado con el carro que le va a dar. No se lo presta a ver, ¿cierto? No. Y aún así, me acuerdo que ayer que veíamos a este hermano, él decía que se los volvería a prestar. Y en un contexto, pues, si comete un error, a veces somos muy tajantes, ¿no? Y como hijos, hay que reconocer que nosotros también tomamos errores, ¿no? Hicimos errores. Y también hay que ser agradecidos con nuestros papás por todas las cosas que nos solaparon, pero que nos aguantaron, ¿no? Yo miro atrás y desde que me salí de mi casa, siempre le agradecí a mis papás porque entiendo un poquito diferente las cosas. Tampoco estoy de acuerdo con todo, obviamente, porque el hermano Raúl es especial, ¿no? No estamos de acuerdo con todo, pero somos agradecidos. Porque el papá, a pesar de todo, cuando uno llega, comete un error, y esta es la paternidad de Dios, que Dios perdona, que Dios reconcilia, que con Dios sabemos que es necesario el arrepentimiento, pero es más grande el amor de Dios que lo que nosotros somos capaces de dar. No es por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Así que papás, felicidades, sigan con perseverancia, con audacia, proactivos y arraigados en el Señor. Amén.